Ochosi. ¿Quién es Ochosi? Ochosi u Ososi, Ochosi, es un ocha del grupo de Oricha o de, comúnmente llamados los guerreros. Este grupo lo conforman el Ewa, Ogun, Ochosi y Osun. Es uno de los primeros orichas y ocha que recibe cualquier individuo. Oricha cazador por excelencia. Se relaciona con la cárcel, la justicia y con los perseguidos. Es el pensamiento que es capaz de trasladarse a cualquier sitio o a cualquier tiempo y capturar o coger algo. Está simbolizado por las armas a partir del arco y la flecha y está relacionado especialmente con Ogun. Se le considera mago y brujo. Su nombre proviene del yoruba ososi, oso, brujo sise, hacer trabajo sí, para, literalmente, el que trabaja con brujería. Fue rey de Ketu. Ochosi vive con Ogun, salvo que se reciba como Oricha o Lori, es decir que se asiente o se separa de Ogun cuando recibe la mano de caracoles y su eleque por Ita. Dueño del monte y de la casa, su Ota, piedra, se recoge allí. El número de Ochosi es el 3 y sus múltiplos. Su color es el azul y sus collares se confeccionan de cuentas azul y coral alternadas o en otros casos de 7 azules y 7 amarillas. En el sincretismo se compara con San Norberto, 6 de junio. Se saludan Ochosi o Temata. Familia de Ochosi. En Nigeria se le considera hijo de Oduduwa, Odewa. En Cuba a Ochosi lo sitúan como hijo de Obatala y Yemu o Yembo, esposo de Osun con quien tuvo a Logunade. Dilogun en Ochosi. Ochosi habla por Eyioko. 2. Objetos de poder de Ochosi. Los objetos de poder de Ochosi son un arco, una flecha y una jaula. Herramientas de Ochosi. El receptáculo de Ochosi es un fride, sus atributos son las lanzas, flechas, arcos, trampas, rifle, 2 perros de metal, un saco de piel de animal, un sombrero de piel, pólvora, atributos de pesca, trofeos de caza, tarros de venado, un tridente en forma de flecha grande, 3 acofá, un espejito, un maja, espada, machete, cuchillo, una paloma, un pájaro, etc. Ofrendas a Ochosi. A Ochosi se le ofrenda alpiste, mijo, ñame, aguardiente, anís, tabaco, pájaros cazados, mandioca, yuca y legumbres. Se le inmolan chivos, gallos, codorniz, pollo, venado, paloma, gallinas de Guinea, jutías, etc. Algunos de sus ejes son la caña santa, pata de gallina, adormidera, romerillo, siempre viva, anamú, albahaca, rompezaraguey, atiponla, peregún, peonía, verdolaga, aguacate, guayaba, ceiba, álamo, algarrobo, almácigo, maravilla, pendejera, higuereta, galán de noche, ciruela, etc. Trajes de Ochosi. Ochosi se viste en una combinación de Ewa y Ogun. Los colores son lila o púrpura claro. Su gorro y el bolso sobre su hombro están hechos de piel de tigre. Ochosi siempre lleva un arco y una flecha. Bailes de Ochosi. Cuando Ochosi baja, la persona baila siempre simulando estar disparando una flecha con un arco. Coronar Ochosi. Cariocha. Para coronar Ochosi debe haber recibido antes a los orichas guerreros. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochas y orichas. Ochosi, Ewa, Ogun, Obatala, Oke, Yemaya, Chango, Oge, Ochun y Oya. Características de los Omo Ochosi. Los Omo Ochosi son inteligentes, rápidos, atentos a cualquier señal, llenos de iniciativa, siempre alertas a cualquier oportunidad, son hospitalarios, protectores y amantes de la familia, aunque ésta a veces sufra por sus costumbres nómadas, bohemias e inestables. Pataquies de Ochosi. Ochosi es el mejor de los cazadores y sus flechas no fallan nunca. Sin embargo, en una época nunca podía llegar hasta sus presas porque la espesura del monte se lo impedía.
Desesperado fue a ver a Orunmila, quien le aconsejó que hiciera Evo. Ochosi y Ogun eran enemigos porque Echo había sembrado cizaña entre ellos, pero Ogun tenía un problema similar. Aunque nadie era capaz de hacer caminos en el monte con más rapidez que él, nunca conseguía matar a sus piezas y se le escapaban. También fue a ver a Orunmila y recibió instrucciones de hacer Evo. Fue así que ambos rivales fueron al monte a cumplir con lo suyo. Sin darse cuenta, Ochosi dejó caer su Evo arriba de Ogun, que estaba recostado en un tronco. Tuvieron una discusión fuerte, pero Ochosi se disculpó y se sentaron a conversar y a contarse sus problemas. Mientras hablaban, a lo lejos pasó un venado. Rápido como un rayo, Ochosi se incorporó y le tiró una flecha que le atravesó el cuello dejándolo muerto. Ya ves, suspiró Ochosi, yo no lo puedo coger. Entonces Ogun cogió su machete y en menos de lo que canta un gallo abrió un trillo hasta el venado. Muy contentos, llegaron hasta el animal y lo compartieron. Desde ese momento convinieron en que eran necesarios el uno para el otro y que separados no eran nadie, por lo que hicieron un pacto en casa de Orunmila. Es por eso que Ochosi, el cazador, siempre anda con Ogun, el dueño de los cierros.